algo, pero no pude. Y estábamos frente al ascensor y cuando el ascensor se abre, sale un doctor vestido de blanco y yo le tiro a mi hijo en las manos y le digo, doctor, mi hijo se está muriendo. Él lo coge y lo mismo que usted que está aquí hizo, pudo hacer él. Él se quedó totalmente paralizado. Y una joven que estaba allí le gritó a su mamá, mami, se muere un nene. Y su mamá vino corriendo, lo tomó, le dio por la espalda y él expulsó aquel pedazo de paleta. Los capilares de los ojos se le brotaron. Y aquella noche, después de todo el susto, después de todo, cuando yo lo acosté a dormir, algo pasó en mi corazón. Yo comencé a pensar lo que es la fragilidad de la vida. Aquel día yo entendí, yo dije, por poco mi hijo se me muere en mis brazos. Por poco yo presencio la muerte de mi hijo y yo no pude hacer nada. ¿Sabe qué? Ahí yo busqué de dónde agarrarme. ¿Y sabe qué? No había nada. Y yo sentía que yo estiraba mi mano, no literalmente, pero dentro de mí, de dónde yo agarrarme, de dónde yo sostenerme cuando mis hijos vuelvan a enfrentar una situación como esta, donde su vida se ve en peligro, de dónde yo me puedo agarrar. Y ¿sabe qué? Yo trataba de estirarlo y ahí no había nada. No había nada. Y ahí yo empecé a entender y yo dije, yo necesito de dónde yo sostenerme. Y recuerdo que llamé a mi cuñado, quien había pasado una situación similar a la nuestra de infidelidad en su casa y se había convertido al Señor. Y yo le dije, Raymond, llorando. Y le expliqué la situación, él estaba presente, pero le expliqué cómo yo me sentía, cómo yo me había sentido. Y le dije, yo quiero ir a la iglesia que tú asistes. Yo quiero ir a esa iglesia. Y me dijo, eso fue un viernes. Y me dijo, Joan, pues el domingo hay culto. ¿Por qué no vienes el domingo? Y yo le dije, pues está bien, yo voy a ir el domingo. Y el domingo yo me levanté bien temprano para ir a la iglesia y levanté a Efraín. Y Efraín no quería ir, se había amanecido el sábado. No quería ir. Yo le dije, vamos, porque yo hice un compromiso, yo quiero ir. Y él se levantó y fuimos. Y recuerdo que cuando llegamos a esa iglesia en Carolina Pueblo, en la parte de abajo, la iglesia Cristo Misionera de Carolina Pueblo, yo miré a Efraín y le dije, mira, te voy a decir una cosa. Si en esta iglesia mencionan y hablan mal de mí, Tenarón, yo me levanto de aquí y yo me voy. Y Efraín me miró como quien dice, o sea, no estamos aquí porque yo quise. Si estamos en este lío metidos es porque tú quisiste venir para acá. Así que no me amenaces a mí con que te vas porque realmente yo estoy aquí en contra de mi voluntad. Porque aunque él había sentido, mire cómo son las cosas, aunque él había dicho y había sentido y me había expresado sus palabras, necesitamos de Dios. Muchas veces, aún sabiendo que lo necesitamos, nos resistimos cuando Él se está acercando. Porque queremos seguir viviendo la vida como nos da la gana. Porque queremos seguir haciendo como nos da la gana. Y a pesar de que él había sentido el vacío en su corazón, él se estaba resistiendo a buscar a Dios. Y entramos, fuimos a la escuela bíblica. Y cuando tomaron la parte para cantar su coro de escuela bíblica y el pastor habló, yo recuerdo que el pastor comenzó a hablar y entre las cosas que dijo, no es mi Tenarón quien te va a salvar. Y yo miré la puerta. Para empezar, desde que me senté, yo decía, si Ñañi, mi abuela le dice Ñañi, si Ñañi me coge aquí, si mi familia me coge aquí. O sea, yo no pude casi escuchar porque yo lo que pensaba es, como pasaba en la escuela, cuando ella entraba por la puerta del salón, precisamente en el momento que la maestra decía, me gustaría que tu abuelita apareciera por ahí, era como que la llamaba y ella entraba. Yo decía, si mami entra, si Ñañi entra por esa puerta, aquí me mata. Y cuando el pastor dijo, no es mi Tenarón que te va a salvar, yo dije, ¿dónde es que está la puerta? ¿Por dónde es que es? Pero no me paré. Me quedé sentada por no hacer el desaire. Me quedé sentada. Ese domingo nos fuimos. Nadie dijo más nada. Ni cómo te sentiste, si te gustó, si no te gustó, si lloraste, si no lloraste. Eso fue un tema que no se habló ese domingo. Pero el martes
¿verdad, papá? Regresamos. Y él me dijo, ¿qué tal si volvemos a la iglesia? Y fuimos. Y ese martes, cuando hicieron el llamado, Efraín pasó al altar y se reconcilió con el Señor. Cuando yo vi que él pasó, yo dije, yo también voy a pasar. Fue como si me hubiesen puesto un sprint en la silla y yo me levanté. Y pasé y hice la oración y después todo el mundo estaba contento y el pastor me saludó. Y cuando nos montamos en el carro, Efraín me dijo, ¿cómo te sientes con la decisión que tomaste? ¿Con cuál decisión? Con la decisión que tú tomaste. ¿Con cuál decisión? Bueno, de aceptar a Cristo. No, perdóname, yo no acepté a Cristo. Yo me reconcilié con Miten Aarón. En una iglesia cristiana, Joan se había reconciliado con Miten Aarón. Mira, hermano, yo tenía un meollo en mi vida. Yo tenía un meollo entre el sufrimiento, la autoestima por el piso, la frustración, lo que me habían enseñado y lo que no me llenaba. Era como que el estandarte me lo estaban poniendo muy alto. Tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. Este es el Dios, pero cuando yo buscaba ese Dios, yo puedo entender hoy lo que era la mujer cananea, que fue a su Dios y su Dios no pudo hacer nada por su hija endemoniada, porque yo tuve una familia en desastre y cuando fui al Dios que me habían enseñado cuando niña, Él tampoco pudo hacer nada por mí. Yo puedo entender lo que es la frustración de aquella mujer cananea. Y así yo me sentía. Yo le dije, bueno, yo me reconcilié con Miten Aarón, porque jamás yo pensaba convertirme a Cristo. Mira, hermano, eso era lo último que yo podía hacer en mi vida. Número uno, porque yo odiaba todo lo que tuviera que ver con Cristo. Yo me mofaba de los cristianos. Yo cogía los coritos que cantaban y se los tergiversaba para mofarme, para burlarme de sus coritos. Dos, si yo me convertía me quedaba sin familia, porque mi abuelita, desde mi abuelita hasta mis tíos, yo no iba a ser aquella nena linda que entraba con la edad que tenía y me sentaba en la falda de mi abuela como la nena chiquita. Era tanto lo que yo sentía que yo iba a perder si yo abría la puerta a ese Cristo. Y tercero, yo no creía en Él. Yo no creía en Cristo. Yo no creía en su sacrificio. Ese sacrificio era algo de Viernes Santo. Porque mire que me gustaban las películas de Viernes Santo y me sentaba y lloraba. Ay, bendito, pobre hombre. Pero hasta ahí. Porque a mí me habían enseñado, Él es un profeta más, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham. Y después la dispensación de Él, del Hijo, acabó. Y ahora estamos en la del Espíritu Santo, que habita ¿dónde? En Miten Aarón. Así que eso es un profeta más, no un salvador. Tu salvador se llama Miten Aarón. Y con eso era que yo vivía. Por eso aquel día, ¿con quién yo me iba a reconciliar? Con Miten Aarón. Y me reconcilié. Y me fui. Aquel martes reconciliada con Miten Aarón. Believe it or not. Así fue. Nos fuimos martes, miércoles, jueves. Y viernes regresamos. Otra vez. Porque es que Dios no se da por vencido. Mire, yo lo podré rechazar a usted y a lo mejor usted al otro día me mira y me ve en la esquina pidiendo pon y me va a dejar a pie. Pero el Dios que usted y yo le servimos jamás se dará por vencido. Jamás. Jamás. Es más, usted mismo desechará a su familia y dirá, chacho, mira, yo no voy a orar más por este. Si yo oro por este o por este, cada día está peor. Y Dios sigue allá arriba diciendo, yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. ¿Y sabe qué? Regresamos el viernes y hubo un culto glorioso en aquella iglesia, glorioso. Y yo lloré, que usted no tiene idea. Yo me bebía las lágrimas llorando. Era una cosa que yo decía, o sea, Dios me estaba rompiendo y yo ni me había enterado. O sea, Dios es tan caballero que me estaba rompiendo por dentro y yo ni siquiera sabía que era Cristo el que estaba tratando conmigo. Y cuando hicieron el llamado, Rose, pasé al altar.
Y cuando aquella mujer en la unción del Señor, aquella sierva puso sus manos sobre mí, yo empecé a sentir un fuego. Pero un fuego que me quemaba, hermano, que me quemaba, que se metía por mi cabeza y me iba quemando. Y cuando fui para la silla, esmelená, Efraín dice, eso tú se lo cuentas ahorita, porque ya mismo te voy a dar la parte. ¿Cómo era que él se sentía? Pero ¿sabe qué? Que cuando salí de la iglesia le dije, no vuelvo más para esta iglesia. No vuelvo más a esta iglesia. Joan, pero ¿cómo que tú no vuelves más a esta iglesia? ¿Qué te pasó? Mira, yo sentí un fuego, Efraín, que me estaba quemando. Y ese era el fuego de Mita, que me estaba diciendo que yo no podía estar en este lugar. Imagínense, yo tenía un meollo, como le dije ahorita, y Efraín era nuevo convertido. Él no sabía cómo iba a trabajar conmigo. Y le dije, te voy a decir una cosa, el pastor que no me llame. Porque si ese pastor se atreve a llamarme, yo le voy a decir lo que tú no tienes idea. Así que me le dices al pastor que no se le ocurra llamarme. Y a ningún hermano de la iglesia tú le des mi teléfono. Si tú no quieres pasar vergüenza, porque si no, yo le voy a decir 2 o 3. Porque yo era terrible, hermano. Era terrible. Yo me aprendí a defenderme de la vida a golpes. Y yo me creía que todo era a golpes. Con todo el mundo. O sea, había gente que me conoce y me dice, Joan, yo recuerdo que era como, Joan, o sea, usted sabe que en la corte, yo que trabajo con abogados, es el nombre del demandante versus el demandado. Pues yo vivía la vida, Joan versus el mundo. O sea, era una cosa que yo peleaba con todo el mundo que me encontraba, porque yo a todo el mundo le echaba la culpa de las frustraciones que yo había vivido. Yo a todo el mundo le echaba la culpa de lo que mi papá me hizo. A todo el mundo le echaba la culpa de lo infeliz que yo era en mi matrimonio, de las situaciones que estaba viviendo en mi matrimonio. Y eso me hacía rebelde. Y aquel día le dije así a Efraín, no me vuelvas a decir, no me invites más. Y ese pastor que ni se le ocurra llamarme. Y recuerdo que eso fue viernes y sábado. Efraín me dijo esa noche unas palabras. Me dijo, pues ¿sabes qué? Yo no me vuelvo atrás. Porque yo en estos días, desde el día que yo le entregué el corazón al Señor el martes, yo he sentido una paz y una tranquilidad que jamás en mi vida yo había podido sentir. Así que yo no me vuelvo atrás. Yo voy a seguir sirviendo a Cristo. ¿Y usted sabe lo que yo le dije? Le dije, sí, no hay problema. Y ese día cuando llegamos a casa, yo le dije, te voy a decir una cosa. Desde hoy empieza una guerra en esta casa. Y de esta línea, de aquí para allá tú estás con tu Dios. Y de aquí para acá yo estoy con mi Dios. Y vamos a ver quién de los dos puede más. En mi atrevimiento yo me atreví a pronunciar esas palabras. Y hoy que yo conozco el poder de Dios, yo sé que aquel día Él me pudo haber matado en aquel momento. Él me pudo haber desechado en aquel momento. Pero ¿sabe qué? Que Él decidió amarme. Él decidió ganarme. Como decía el profeta, Él decidió seducirme con su amor. Él decidió seducirme con sus cuidados. Él decidió seducirme con su misericordia. Y más adelante usted va a ver cómo Él ganó. Aquel día le dije aquellas palabras a Efraín y literalmente comenzó una guerra en mi casa. Al otro día sábado me fui a los mitas. ¿Quién me tiene que resolver este problema? Aarón. Para eso él está ahí, para que me resuelva el problema. Y fui, Pastor Egui, como la mujer del flujo de sangre. No había en mí otra alternativa que no fuera aquella. Para mí esa era la única alternativa, la única solución. Y entre medio de la multitud que había allí, que era mucha, me abrí paso. Y le dije, Aarón, yo necesito hablar con usted. Y él me dijo, ven acá. Y allí en la casita, en la calle Duarte, me llevó a una esquina del estacionamiento abajo y me dijo, ¿cuál es tu problema? Y yo le dije, Aarón, tengo un problema bien grande. Y es que mi esposo se convirtió.
Y él se echó un paso hacia atrás y me dijo, ¿se convirtió a qué? Se convirtió a Jesucristo. Él dio 2 pasos para atrás y me dijo, lo perdiste. Porque el que se mete a eso difícilmente sale de ese lugar. Lo perdiste. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Pero en aquel momento para mí no era glorioso aquellas palabras. Porque yo lo que necesitaba escuchar, no te apures, mi hija, que con el poder que yo tengo lo vamos a traer para acá otra vez. Eso era lo que yo quería escuchar. Y como él me vio quizás mi cara de devastada, me dijo, pero vamos a hacer una cosa. Yo te voy a asignar unos obreros. Obreros son como decir diáconos, ¿verdad? Allí en los mitas, que van, como ellos se reúnen en la iglesia grande, en Atorrey, en la Duarte, todos los sábados, todos los viernes y los domingos y los martes también. Ellos tienen unos obreros que se reúnen cada cierto tiempo por sectores y le dan seguimiento a las personas. Y me dijo, los obreros para el área que tú vives son este matrimonio. Me dio la dirección y yo me fui y los busqué por toda la calle de las monjas, por allí para abajo, y los encontré. Y les expliqué mi situación. Y les dije, yo necesito que ustedes vayan a mi casa y que ustedes trabajen con mi esposo. Y recuerdo que ellos comenzaron a ir a mi casa. Y yo le dije, Efraín, mira, el sábado que viene, eso fue sábado, el próximo sábado, vienen unos obreros de la iglesia de los mitas para acá. Y Efraín me dijo, ¿pero a qué vienen ellos? Pues ellos vienen a hablar contigo, ellos necesitan hablar contigo. Y los metí allí el sábado a las 7:30 de la mañana. Era, ¿verdad, papi? ¿Cómo te dolió eso? Yo creo que eso tú no me lo has perdonado, que fuera a las 7:30 de la mañana un sábado. Y ellos llegaron allí con su Biblia y llegaron, ¿verdad?, a hablarle a Efraín. Y Efraín no se quería levantar. Y yo, Efraín, mira, levántate, no le hagas ese desaire. Efraín, levántate, Efraín, levántate, Efraín. Finalmente se levantó y los atendió. Y recuerdo que aquellos obreros empezaron a darnos un seguimiento. Incluso fueron a casa, hicieron un servicio y llamaron a Efraín para que pasara al frente. Y Efraín con toda la paciencia pasó. Porque Efraín iba donde el pastor y el pastor lo estaba trabajando como nuevo convertido. Y Efraín le decía al pastor, mira, ella está metiendo a los hermanitos obreros eso en casa. Y ellos oran por mí, ellos cantan y ellos... Y el pastor le decía, no te preocupes, no te preocupes, que más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. No te preocupes, muchacho. Es más, no le impidas ir a los mitas, no se lo impida. ¿Usted sabe lo que hizo Efraín? Le voy a contar más adelantito cuando llegue esa parte. No se lo impidas, Efraín, no se lo impidas. Ora con ella. Cuando ella ore a mitad, tú oras a Cristo. Y tú vas a ver lo que va a pasar. Y así le seguía ayudando. Y Efraín ese día los atendió y después ellos dieron un servicio en casa, porque ellos no usan la palabra culto, porque eso es de los cristianos. Ellos usan servicio. Y dieron un servicio en casa y allá lo pasaron al frente y oraron por Efraín. Y yo llorando, yo decía, hoy es el día, hoy es el día, hoy él vuelve, hoy él se va a convertir a mí en Aarón. Y todo eso pasó y llegó otro sábado. Y aquel sábado para ellos nunca debió haber llegado. Porque aquel sábado ellos cogieron la palabra del Señor y empezaron a hablarle a Efraín de la palabra. Y mira, lo que pasa es que tú lees la Biblia. No te quiero tocar mucho ese testimonio, ¿verdad, Efraín? Porque te voy a entrar ahí. Pero quedamos en que yo iba a llegar hasta más adelantito, ¿está bien? Y sabe que él le va a tocar el tema, pero ellos llegaron a un punto. Ellos llegaron a un punto. Efra, te voy a dejar ese espacio a ti. Ellos llegaron a un punto donde ellos le hablaron a Efraín de la palabra, porque ¿sabe qué? Ellos eran apartados. Ellos habían conocido al Señor, a Cristo, y eran pastores en Estados Unidos. Él enfermó, él fue quien enfermó ella, uno de los dos enfermó, él. Y estando él enfermo de cama, se le apareció Mita en Aarón, a ella, y le dijo, yo voy a sanar a tu esposo. Y lo levantó de la cama. Mira, hermano, el diablo se viste, dice la palabra, como ángel de luz.
Y el diablo sana, porque tiene poder. Tiene un poder limitado. Nuestro Dios tiene un poder ilimitado. Esa es la gran diferencia que no se nos puede olvidar. Porque a veces andamos por ahí y la gente dice, no, es que yo fui allí y me sanó. Y usted empieza a pelearle, no, es que no le pudo haber sanado. Mira, el diablo sana. Y engañó a esta pareja. Y esta pareja conocía la palabra. Y cuando comenzaron a hablarle a Efraín de la palabra del Señor, yo le voy a dejar eso a él porque aquel día se formó un salpa afuera en mi casa. Y aquel día Dios, por primera vez le enseñó a Efraín, yo soy el que saco la cara por ti. No te preocupes, como le dijo a los 70 cuando los envió, no te preocupes qué vas a hablar ni qué vas a decir, porque en la hora precisa yo voy a llenar tu boca y tú vas a saber lo que tú vas a decir. Porque Efraín no sabía solamente un versículo, Marisol, de la palabra. Imagínate un mes de convertido. Y ese muchacho lo que tenía en las manos antes era armas. Mire, ese muchacho a mí me llenó mi casa de armas. Y un día yo estoy barriendo y yo halo la escoba y aquello no sale. Yo, espérate, ¿qué es esto? Un rifle debajo de mi cama. Y voy para el otro lado y yo dije, si esto está aquí, aquí tienen que haber más cosas. Cuando yo vine a buscar, habían como 8 pistolas, entre rifles y pistolas dentro de mi casa. Lo iban a buscar a la casa y se desaparecía, Marisol. Yo no sabía las noches que yo lloraba, solamente pidiéndole a Miten Aarón. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia, porque por Miten Aarón lo hubiesen matado. Que llegara vivo. Que llegara vivo. Cuando no llegaba bebido, y el vecino de al frente, arriba, porque vivíamos en unos walk-ups al principio, en unos apartamentos, ya lo velaba, porque lo quería tanto, porque lo conocía desde chiquito y a su mamá, que ya lo velaba. Y cuando él llegaba, que se bajaba ebrio, borracho, arrastrado, y cogía y se acostaba en el bonete del carro porque no podía con la tunda que traía. El vecino, el que vivía arriba, bajaba, lo llevaba a casa, tocaba la puerta, lo metía a casa, cogía el carro, lo cerraba y al otro día me decía, tenga la llave del carro, que lo cerré anoche. Llegaba por la misericordia de Dios. Se metió a conocer gente, andaba con gente que algunos de ellos, la gran mayoría, hoy están muertos. Solo uno creo que queda vivo. Los demás están muertos. De ahí lo sacó Dios. ¿Qué iba a saber ese hombre de Biblia? Si cuando chiquito no le digo que iba por el jugo y por las galletas. Pero esa palabra se había quedado ahí. Y él no sabía nada de Biblia, pero aquel día Dios sacó la cara por él. Pero usted sabe qué, él le va a contar la experiencia. Pero después de esa experiencia que pasó, yo le dije, ¿cómo es posible que tú le hayas hecho esto a esos obreros que vienen con tanto sacrificio a esta casa a visitarte? ¿Cómo es posible? Ese día le dije, hasta hoy. Hoy nos divorciamos. Se acabó el abuso que tú tienes conmigo. Pero ¿sabe qué? Le dije tantas cosas y usted sabe lo único que él me decía. Joan, Cristo te ama. Joan, Cristo te ama. Y comenzaba a tirar besos para el cielo. Y yo decía, este hombre está loco, porque decía, Cristo te amo. Él está enchulado de Cristo. Y yo decía, este hombre está loco. Está loco. Y llamé a mi abuelita, que yo no le había dicho, número 1, que él se había convertido. Número 2, que yo había ido a una iglesia cristiana. Número 3, que yo había pasado al frente al altar en una iglesia cristiana. Habían tantas cosas que yo tenía que decirle a ella, que cuando le dije, me dijo, muchacha, divórciate. La salvación del alma es individual. Y tú tienes que escapar por la tuya, porque ese muchacho ya está en el infierno. Tú tienes que escapar por tu salvación. Divórciate. Imagínese, y yo lo amaba. Porque aunque en un momento dado quise divorciarme y le dije a él, se acabó. ¿Sabe qué yo le dije a él antes de convertirnos? Un día, porque ya estaba tan cansada. Le dije, yo no quiero seguir más contigo, se acabó. Y él me dijo, Joan, permíteme enamorarte otra vez. Y yo le dije, mucho trabajo te va a costar. Y ¿sabes qué? Yo creo que es imposible.
déjame tratarlo. Y empezó a tratar de enamorarme y lo logró. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que había logrado, porque vuelvo y le digo, el amor nunca faltó. El amor estaba ahí. Lo que pasa es que necesitaba que Cristo lo regara con su presencia. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, Eggy? El amor estaba ahí, pero estábamos engañados porque el enemigo nos presentaba tantas cosas en el mundo que decíamos, olvídate, ya yo no lo amo, en tu caso ya yo no la amo, pero tenía que venir Cristo y enseñarnos que sí, que en Él, en su presencia, el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Y recuerdo que en aquel día yo le dije tantas cosas aquel sábado y por la noche me fui herida al servicio de los mitas, vestida de blanco y con una Biblia que él me había regalado. Porque sabe que él me compró una Biblia, Precious Moment, y me dijo, mira negra, te compré este regalito. Mira, blanquita, que te pega con la ropa de los mitas que tú te pones. Te hace combinación, negra. Y te la dediqué. Y después que me dijo todo eso, me dijo, léela, mi amor. Porque los mitas no leen la palabra. Los mitas no escudriñan la palabra. Ellos cogen la Biblia y ellos tienen sus versículos ya marcados. Gálatas, Apocalipsis, que dice quiénes son esos que cantan, en qué lenguajes que cantan con sus vestiduras blancas. Ese pueblo escogido, eso, porque ellos entienden que por eso dice hay vestiduras blancas, son ellos. Van a Gálatas 4, donde dice, y cumplido el tiempo, Dios envió a su mujer, nacido, ellos dicen, Dios envió a su hijo, nacido mujer. Pero no dice nacido mujer, dice nacido de mujer. Y todos esos versículos, ellos son los que utilizan, pero ellos no te toman la Biblia y la escudriñan. Porque si la escudriñaran, hoy fueran libres. Porque dice la palabra que esta escritura es para libertar, para redarguir. Y recuerdo que yo me fui con mi Biblia sufriendo y cuando vi a los obreritos les dije, mire, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hemos decidido no volver a tu casa. Ya usted va a saber por qué ellos no volvieron. Vamos a orar por él. Tú oras allá y nosotros oramos acá. Y se lo presentamos a Mita en Aarón. ¿Y sabe qué? Y ya estoy terminando para pasarle a Efraín. ¿Sabe qué? Yo me empecé a dar cuenta de algo. Efraín cogía, nos íbamos a orar los dos juntos, Egui. Él oraba a Cristo y yo oraba a Mita. Y yo recuerdo que él se envolvía en la oración. Y de momento yo lo empezaba a oír, que él seguía envuelto, como que hablaba con alguien. Y yo hablaba y era como si yo hablara con esta pared. Y yo oraba y como que las palabras me rebotaban a mí misma. Yo no sentía esa dirección que me hablaba a mí. Pero yo veía que él se envolvía en la adoración. Y yo oraba tan rápido. Yo oraba 5 minutos y ya estaba cansada. Y yo veía que él seguía orando y orando. Y yo me acostaba a los 5 minutos. ¿Y sabe qué? Había momentos que él hacía silencio, porque en la oración usted tiene que hacer silencio. En algún momento Dios nos va a hablar. No todo el tiempo nosotros le vamos a estar hablando a él. En algún momento tenemos que prestar nuestro oído y cerrar nuestros labios, porque Dios algún mensaje nos va a decir. Y en ese momento que él tenía, que Dios le hablaba, yo no lo oía, Egui. Y yo decía, Dios mío, yo me habré quedado. Cristo habrá venido y yo me habré quedado. Y yo me iba sigilosamente y cuando yo lo veía que él estaba ahí, yo decía, ay, gracias que todavía tú no has venido. Mira hasta dónde yo tenía un meollo en mi mente. Hasta dónde Dios estaba trabajando conmigo y yo no me había dado cuenta. Recuerdo que él ponía alabanzas por la mañana cuando me iba a llevar al trabajo y hacíamos una parada de camino. Él se bajaba del carro y me dejaba con las alabanzas. Cuando él las ponía, yo decía, baja eso que me molesta. Eso no me gusta, esa canción que tienes ahí puesta no me gusta. Yo, pero eso es adoración a Dios, no me importa, baja eso. Pero cuando él se bajaba del carro, yo lo subía. Y me aprendí la canción que decía, era yo el que tenía que morir, no Jesús que solo ofreció amor.
entregó su vida en una cruz solo por amarme. Y yo lo cantaba, pero yo no le demostraba a él lo que estaba pasando conmigo. Y un día él me dijo, y ves acercándote por favor. Un día él me dijo, después de tantas situaciones y tantas pruebas, mira, él se iba, cuéntale papá,